El Centro de Formación Gnóstica Samael Aun Weor, Montserrat, España, presenta Simbolismo del templo cristiano. Cuando nuestra tradición cristiana primitiva ha construido sus catedrales, sus templos, lo han hecho siempre con respecto a un canón, a un arte regio sagrado, a través del cual han expresado una enseñanza simbólica que revestía generalmente dos características esenciales, a saber, el símbolo cósmico solar y el símbolo teológico. Desgraciadamente, hoy en día no existe este arte sagrado de construcción cuando se construye una catedral o un templo, sino más bien lo que podríamos denominar un arte religioso, y entre estas dos nociones existe una diferencia radical. Todo lo que se construye en nuestra época está basado en una concepción individualista, producto de los sentimientos subjetivos, fantasías, pensamientos e inclinaciones del artista o arquitecto, mientras que antiguamente en el arte sagrado no existían estos aspectos subjetivos, pues la construcción era de origen cósmico y ontológico. No existía una visión personal, sino más bien la traducción de una realidad que rebasaba ampliamente los límites de la individualidad humana. Esto es justamente lo propio de este arte sagrado, ser un arte suprahumano que es la cristalización en el plano sensible de la belleza ideal. La belleza es una forma de lo divino, un atributo de Dios, un reflejo de la beatitud divina, decía François Chouon. Por eso, decía también Platón, que lo bello es el esplendor de lo verdadero. Es bien evidente que en un arte así concebido, con un valor casi sacramental, el artista no puede dejarse guiar por sus propias inspiraciones. Su trabajo no consiste en expresar su personalidad, sino en buscar una forma perfecta que responda a prototipos sagrado de inspiración celeste, a leyes cósmicas que expresan principios universales. Así, la estética se vincula jerárquicamente a la cosmología y por mediación de ésta a la ontología y la metafísica. Este orden jerárquico determina el carácter esencial del arte sagrado, que es el de ser simbólico, es decir, el de traducir mediante imágenes polivalentes la correspondencia que relaciona entre sí los diversos órdenes de realidad, el de expresar mediante lo visible lo invisible y el de conducir al hombre hacia éste. En el plano concreto, el símbolo es a la vez un vehículo universal y particular. Universal ya que trasciende a la historia, ya sea este primitivo o judío, o egipcio o cristiano, cualquier símbolo, independientemente de la tradición a la que pertenece, nos presenta un carácter universal. Y es particular porque se adapta a una época precisa, ofrece así una doble realidad, una realidad sacra universal que es propia a tal o tal tema y una realidad particular que se incorpora a una época determinada. Todo edificio sagrado es cósmico, es decir, que está hecho a la imagen del mundo. Esta imagen es, en primer lugar, una imagen realista en el sentido de que en los muros y los pilares del templo están representados la tierra y el sol, los animales y las plantas, los trabajos del hombre y las distintas condiciones sociales, la historia natural y la historia sagrada, de forma que ha podido decirse que las catedrales eran enciclopedias visuales. El templo no sólo es una imagen realista del mundo, sino más aún una imagen estructural, es decir, que reproduce la estructura íntima y matemática del universo, y en ello reside el origen de su sublime belleza. Por eso Platón dice en su obra Fileo: no es lo que el vulgo entiende generalmente por este nombre, como por ejemplo la de los cuerpos vivos o su reproducción, sino que es lo rectilíneo y circular,
hecho por medio del compás, el cordel y la escuadra, y estas formas no son como las demás, bellas en determinadas condiciones, sino que son siempre bellas en sí mismas. La forma cuadrada de la Jerusalén celeste, Apocalipsis 21:12, está directamente relacionada con el propio principio de la arquitectura de los templos. Toda arquitectura sagrada se reduce en realidad a la operación de la cuadratura del círculo o transformación del círculo en cuadrado. La fundación del edificio comienza por la orientación, que es ya en cierto modo un rito, pues establece una relación entre el orden cósmico y el orden terrestre, o aún entre el orden divino y el orden humano. El método tradicional, y podemos decir universal, pues se le encuentra donde quiera que haya una arquitectura sagrada, fue descrito por Vitruvio y fue practicado en Occidente hasta el fin de la Edad Media. Los cimientos del edificio se orientan gracias a un gnomón que permite localizar los dos ejes norte-sur y este-oeste. En el centro del emplazamiento escogido se levanta un palo, alrededor del cual se traza un gran círculo y se observa la sombra que se proyecta sobre este círculo. La separación máxima entre la sombra de la mañana y la de la tarde indica el eje este-oeste, y dos círculos centrados sobre los puntos cardinales del primero indican por su intersección los ángulos del cuadrado. Este último es la cuadratura del círculo solar. Es importante recordar de forma precisa las tres operaciones de la fundación, a saber, el trazado del círculo, el trazado de los ejes cardinales y la orientación, y el trazado del cuadrado de base, pues ellas son las que determinan el simbolismo fundamental del templo, con sus tres elementos correspondientes a las tres operaciones, el círculo, el cuadrado y la cruz, por mediación de la cual se pasa del primero al segundo. El círculo y el cuadrado son símbolos primordiales. Al nivel más elevado, en el orden metafísico, representan la perfección divina bajo sus dos aspectos. El círculo, la esfera, en la que todos los puntos están a la misma distancia del centro, que no tiene principio ni fin, representa la unidad ilimitada de Dios, su infinidad, su perfección, y el cuadrado o el cubo, forma de todo cimiento estable, es la imagen de su inmutabilidad, de su eternidad. A un nivel inferior, en el orden cosmológico, estos dos símbolos resumen toda la naturaleza creada, en su ser mismo y su dinamismo. El círculo es la forma del cielo, más en particular de la actividad del cielo, instrumento de la actividad divina que rige la vida en la tierra, la representación de la cual es un cuadrado, porque respecto al hombre la tierra es, en cierta forma, inmóvil y pasiva, y se ofrece a la actividad del cielo. El hombre es el centro de esta creación. Él la sintetiza y establece un vínculo entre lo alto, esencia, cielo, y lo bajo, sustancia, tierra, y esta relación viene simbolizada precisamente por el signo de la cruz.